Bueno, tenemos que hablar de esa ley, como decíamos, desde Vox ayer afirmaban que tienen la opinión de que el Gobierno quería rebajar de manera consciente las penas de violadores y pederastas. Vamos a recordar una declaración de Irene Montero hace unas semanas en el Congreso de los Diputados, que ha sido muy comentada, que nosotros les hemos ofrecido en numerosas ocasiones y que se producía cuando se trataba el tema de la educación sexual. Decía la ministra que tiene que ser obligatoria e insistía en una idea que nos sorprendió mucho en ese momento, que los menores de edad, los niños, tienen que tener libertad de tener relaciones sexuales. Eso sí matizaba si son consentidas. Vamos a recordarlo. Para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. No pasa nada, reconózcanlo abiertamente, si es que no les gustan los derechos. A ustedes les gustan otros modelos de sociedades que no se basan en los derechos, se basan en el autoritarismo. Pues súper bien, nos lo explican a todas y todos y a ver si les votan. Pues súper bien, pues hombre, no, súper bien, ¿no? Ayer es que dijimos exactamente eso, Laura, en la tertulia, que claro, cuando Irene Montero, porque insistía Loreto en que malinterpretamos a Irene Montero, pero es que cuando lo dice una vez, la podemos malinterpretar. Cuando pasan los días y dice que es la extrema derecha, pero no dice se me ha entendido mal o no me he expresado bien, decimos es que ha dicho lo que ha dicho. Y es que cuando repite la literalidad en un viaje a Buenos Aires con ONU Mujeres, con Leire Pajín, con Viviana Ido y la madre de todas ellas, Cristina Fernández de Kirchner, pues es que ya no es una interpretación mía o de 7NN o de unas madres histéricas, ¿no? Es que, Y es que justo en Argentina se había aprobado hace relativamente poco la misma ley con los mismos supuestos errores, o sea que si ella estuvo ahí tenía que haberlo dicho y si de verdad se consideraban errores, ella podía haberlo arreglado porque antes estuvo con ellas que le podían haber contado. De hecho, le contaron tanto que dijo, exactamente, ese es el tipo de ley que necesito para seguir con mi estrategia. El sábado, en el programa especial de fin de semana con Antonio Muro, hablamos con el youtuber abogado contra la demagogia y él ya lo decía, o sea, esta ley el principal tipo de violador al que beneficia es a los violadores de niños. A los 16 años ya no le puedes llamar a un niño. Bueno, esto es dependiendo. Para mí una niña de 16 años sí es una niña y sí tienes que tener un problema a la hora de que abusas o tienes una relación sexual con una menor, ¿no? Entonces, a los primeros a los que se beneficia es a los que han abusado de niños y niñas de 16 años, ¿vale? A partir de ahí ya se va abriendo la puertecita a lo que finalmente puede ser la izquierda, una vez más, queriendo representar a lo que ellos llaman minorías, pero que realmente son monstruos porque sabemos que es lo que les gusta, ¿no? O sea, defender a gente o a cosas o a causas que no pueden decir, oye, yo no quiero que me defiendas, ¿no? Defiendan a la tierra, porque la tierra no puede decir, oye, que a mí que no hace falta, defiendan a los animales. En este caso van a defender también o van a intentar beneficiar o congraciarse con los pedófilos, con los pederastas, y es lo que están haciendo, ¿no? En Argentina ya se vio, hay muchísimos casos de pederastas que se han beneficiado de esta ley, y en España estamos a punto de conseguir lo mismo. Raquel Tejero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Preocupadas? Ya, os veo. Sí. Os veo que además con un tema muy serio, Laura muy seria, que es raro en ella, o sea que es un tema preocupante, desde luego que sí. Bueno, Vox ayer decía en rueda de prensa, saben que los lunes comparece Jorge Buxadé tras la reunión de la Ejecutiva, decía que en el partido tienen la sensación de que el Gobierno ha querido rebajar precisamente las penas de violadores y pederastas, que esto no ha sido un error de la ley que ha salido del Ministerio de Igualdad. Hoy en Es Radio, Federico Jiménez Los Santos respondía a Vox, lo hacía de esta manera y creemos que es interesante escucharlo y comentarlo. Bueno, a ver si podemos ver esos 2 minutos de declaración. ¿No? Nos avisan desde Control enseguida, pero vamos, lo que venían a decir es que era una barbaridad la teoría de Jorge Buxadé, pero yo es que tengo, y no lo había hablado con Jorge Buxadé, y cuando yo lo dije aquí no había comparecido todavía Jorge Buxadé o estaba siendo en paralelo, desde luego yo no lo estaba escuchando porque estaba en directo,
Y yo es que llego a pensar lo mismo, realmente, claro, es que es lo que decíamos. Si dice una cosa en el Congreso, dice lo mismo en Argentina y luego la ley resulta que es que rebaja las penas de los que abusan de niños, es que, hombre, A ver, lo que empiezan dice, a haber muchas dudas, ¿no? Lo que dice esta mañana Federico Jiménez de los Santos es que Buxadé miente cuando dice eso, ¿no? Lo que pasa que también se contradice Jiménez de los Santos, porque unos minutos antes él ha estado hablando de las influencias, por ejemplo, filosóficas que tienen en el feminismo actual, en Irene Montero, en Ione Belarra y en todas, pues gente como Simone de Beauvoir o gente como el filósofo Foucault, que son gente que apoyaba una rebaja de penas brutal a la pederastia. Pero brutal. O reconocía haberla cometido. Y reconocía haberla cometido. Por ejemplo, Foucault, uno de los ideólogos de toda la izquierda woke actual, de todas estas leyes que estamos viendo encaminadas a este tipo de cosas, cuentan que se paseaba por los barrios pobres y les daba unos francos a los niños que estaban por allí de 8 o 10 años y les decía, ya sabéis dónde es la cita esta noche. Y le acabaron encontrando en orgías infantiles en cementerios, que era donde era esa cita, ¿no? Todos le conocían ya. Es decir, hay una corriente para despenalizar, digamos, la pederastia, la pedofilia, que son términos diferentes, pero al final todo va encaminado hacia Pero lo que Irene mismo. Montero menciona los dos, Y porque efectivamente, la pedofilia es el amor o la fantasía atracción. esa, o lo que sientes como una especie de un amor pues, pervertido, ¿no? Pero que nace de esa como amor a los niños, es que yo lo quiero, es que tal, y la pederastia es el acto de abusar de un menor, ¿no? Entonces, Irene Montero abre la puerta a las dos cosas, las porque dos, no solo es a una, es efectivamente. los niños pueden decidir a quién amar y con quién tener relaciones sexuales. Y cuando lo dices una vez, podemos entrar en el debate de, ¿estaba diciendo lo que quería decir o lo hemos entendido mal o se ha expresado mal? Que yo creo que mi teoría en el primer momento era que se había expresado mal, pero en su orgullo, que todos le conocemos, no tenía previsto reconducir sus declaraciones. ¿Qué pasa? Que llega Pues que lo ha el tema de repetido. Argentina y lo repite palabra por palabra, término por término, el sentido literal de lo que habíamos escuchado en el Congreso de los Diputados. Entonces, llegados a este punto, Irene Montero también necesita mucha atención mediática, eso lo sabemos. Esas declaraciones en Argentina fue, si no sabéis que estoy en Argentina, lo vais a Os saber vais a ahora. enterar. Hubo debate en periódicos sobre si hacerle entrar al juego, ¿no? Porque, oye, que está repitiendo lo mismo. ¿Qué quiere? ¿Cuota de pantalla? ¿Quiere su cuota de noticias? Hombre, yo Pero creo que con cuando eso y empezamos con a lo que unir- dice de los camiones donde Eso, se eso. secuestran las que van a abortar, quiere salir. Ha dicho Porque no absolutas dices una barbaridades. mentira así. Pero Irene Montero además tiene un problema grave y es, que lo comentaba Pelayo, y es que no rectifica nunca o que no puntualiza sus declaraciones, porque todos, cuando estamos expuestos, aquí por ejemplo estamos expuestos en un plató, ya estás puesta delante de las cámaras de los periodistas, delante de preguntas, todos podemos entender que se puede equivocar con algo. El problema es cuando no te retractas, cuando no intentas puntualizar a qué te estabas refiriendo, sino simplemente lo transformas en que no, es que es la ultraderecha la que me ataca, ¿no? Que es un poco el argumento que siempre utiliza la ministra Irene Montero. Y este es el problema no es que haga unas declaraciones que no estén bien, el problema es que no se retracta y ni siquiera nos intenta explicar qué quería decir con eso. Por lo tanto, ¿qué tenemos que entender nosotros, ¿no? Al final, si una persona dice una cosa y la vuelve a repetir en otro país, será porque está convencida de ello, y si no lo puntualiza y si no se explica qué quería decir, pues hombre, es que tampoco hace falta tener la mente muy retorcida, ¿no? Claro. Interpretar lo que quiere decir. Pero es que yo creo que no se retracta porque no se ha confundido. Porque nos ha confundido. Claro, es que, yo Claro, en porque primer cuando momento pensé que se había insistes es que no equivocado. te puedes retractar, ¿no? Cuando dices porque una esto- cosa, cuando la insistes y cuando las Y cuando consecuencias de tus legislas leyes a favor son de... las que son que los pederastas están saliendo con... Incluso hay un profesor al que se le ha levantado la pena, precisamente porque eran unas niñas mayores de 16, tenían 16 años. Para mí es una niña también, como dice Para mí Laura. son niñas, Por desde por luego. supuesto, Y si por se supuesto. aprovecha una figura de autoridad como es un profesor, es que no hace falta que las maniate a la mesa. No, hombre, es Los que ella, niños. con su autoridad sobre ellas, se entiende que hay un abuso. Aquí tuvimos al abogado del profesor hablando en el programa de Luis Losada en 7 al día, y el titular era Irene Montero. Yo pensaba que era el defensor de mi cliente, pero me he dado cuenta que la que realmente defiende a los violadores es Irene Montero.
O sea, o sea, estaban todos encantados. Pero ¿cómo puede ser que con esta, aparte del tema de la pederastia, cómo puede ser que con esta ley, que claramente se ha equivocado y se podía, no arreglar, ¿no? Porque ya las rebajas no se pueden no se puede volver a la gente a la cárcel y no se les puede aumentar de nuevo, pero al menos evitar que pase? Pero es que ella sigue enrocada en eso. Pero eso es sigue estrategia. enrocada en que no va a cambiar eso y que el problema son los jueces. Sí. A ver, ella se Pónselo lo excusa, difícil a los claro. jueces. Si A tú ver, crees que los jueces tienen la culpa, pónselo difícil. Haz que no puedan hacer esas interpretaciones, pero no lo hace. que su estrategia obviamente tenía que tener alguna excusa para no meterse en más problemas y ha dicho, pues los jueces, mientras la gente se pasa 3 días comentando si es culpa mía o culpa de los jueces, y yo sigo con mi caminito a beneficiar. Y luego el cacao mental que ellas tienen, que también lo hemos comentado aquí, porque si tú no estás a favor de penas altas para nadie, si tú no quieres prisión permanente revisable para el chicle o para el violador de Ciudad Lineal, pues entiendo que estos te parecerán nada, claro. Que estará muy bien que les rebajen la pena de 6 a 4. Modelo de reinserción y demás, ¿no? Pues que todos puedan hacer algún cursillo en la cárcel y puedan salir libres y hasta a rezar el punto para que no de vuelvan que a hacer nada, ¿no? legislan tan bien estas señoras, Irene Montero y Ione Belarra, que hoy contáis en OK Diario, como matar a un loro va a tener más pena que determinados abusos a niños, efectivamente, en los que, por ejemplo, un profesor no encuentre una resistencia física porque es una figura de autoridad, ¿no? Sí, todo. O sea, o un conejo, a ti se te muere un conejo en casa y te pueden meter en la cárcel casi 5 años, y en cambio a este no le sale a 1 año la violación de cada niña. O sea, sí, contábamos también en OK Diario que incluso mucho cuidado con que alguien que tiene una perra se le quede preñada la perra, sí. porque le pueden acusar de estar produciendo crías para la venta. O sea, es un absoluto disparate, ¿cierto?